sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla, para la victoria. Bendito sea Jehová, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla, para la victoria. Misericordia mía, mi castillo, mi fortaleza y libertador, escudo mío en quien he confiado, a ti cantaré con el corazón. Misericordia. Vamos a orar por la palabra y vamos a orar por Alejandra Ramírez, por sanidad. Amén. Acompáñeme. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos delante de ti en oración la vida de Alejandra Ramírez. Oramos por sanidad, por la restauración de su cuerpo, pero también de su espíritu, de su alma. Donde quiera que se encuentre, bendícela, Padre. Y bendícenos a nosotros en esta noche por medio de tu palabra. Cada uno de nosotros se acerca a ti con necesidad. Tenemos hambre. Extiende tu mano, Padre, y provéenos del pan que es tu palabra. Que salgamos de este lugar fortalecidos. Que salgamos de este lugar con bendición. No solo para nosotros, sino también para nuestras casas. Gracias, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el tema de hoy titula como hombres moriréis. Mire, desde la caída de Adán y Eva, la muerte es una realidad. La Biblia nos habla, por ejemplo, de un Enoc que caminó con Dios y no vio muerte, Dios se lo llevó. Nos habla la Biblia de un Elías al que Dios se lo llevó. Y yo creo que pueden haber existido otros que vivieron esa experiencia, que a lo mejor no quedaron registrados allí, pero no tuvieron que pasar por la muerte. Incluso la palabra nos enseña que cuando Cristo venga, quienes hayan alcanzado la estatura, no verán muerte. Pero entonces vemos que la muerte es una realidad, es una realidad. Digamos que la regla, esa es la regla. Vemos a un David que durmió, a un Moisés que durmió, vemos a un Noé que durmió. Todos esos hombres de Dios que nos muestra la palabra durmieron. Porque la Biblia es muy clara respecto a esto. Incluso cuando no había entrado el pecado y con él la muerte, Dios hace una advertencia. Allí en el huerto le dice al hombre que había puesto en ese lugar, le dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Incluso en Romanos 6:23, que es un pasaje muy conocido, dice: porque la paga del pecado es muerte. Eso trajo la caída, la muerte y muchas cosas más. Digamos que para nosotros la muerte no es el final. Para nosotros la muerte, digamos que es una puerta a través de la cual entramos a una eternidad con el Señor.
A uno le da tristeza cuando alguien muere, pero cuando sabe que esa persona murió en Cristo, uno entiende que está mucho, 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 mucho mejor de lo que podría estar en esta tierra. Porque no existe mejor lugar para usted y para mí que la presencia de Dios. Pero es una realidad la muerte. Y cuando nosotros leemos en el Salmo 82, mire, usted puede ser el más rico o el más pobre. Una persona rica, una persona pobre, lo sepultan, al tiempo van a sacar los restos y ¿qué encuentran? Huesos. Huesos. Puede ser usted la persona más estudiada o más ignorante. ¿Qué van a encontrar? Huesos. Es una realidad y por eso el Señor allí dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero luego viene nuestra realidad. Ahora, eso no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo por ahí un despistado que Jehová Junior y no sé qué, no. Ahorita vamos a ver qué quiere decir eso. Pero entonces viene en el versículo 7 la realidad. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Incluso cuando vamos a Juan capítulo 10, Jesús llega y dice, yo y el Padre uno somos. Y lo quieren apedrear. Porque dicen, está blasfemando. Y Jesús cita este pasaje. Él lo cita. Jesús cita ese pasaje. Jesús lo cita. Vosotros dioses sois. Pero entonces, esa palabra dioses, cuando se refiere a los seres humanos, significa que Dios escoge a un ser humano y lo envía como mensajero. ¿Para qué? Para que hable sus palabras, para que lo represente. Y hay un caso bien puntual en la palabra, y es cuando el Señor escoge a Moisés y lo envía delante de Faraón. Y el Señor le dice lo siguiente, Éxodo 7:1 dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, con D minúscula, y tu hermano Aarón será tu profeta. Y luego en el versículo Dios dice, tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Entonces Moisés en ese momento estaba representando al Señor, está llevando un mensaje de parte del Señor. Incluso la traducción lenguaje actual dice, ante el rey de Egipto, tú serás mi representante. Ahí está confirmando cuando dice en la otra versión, yo te he constituido Dios para Faraón. Y Moisés fue muy usado por el Señor. Y el Señor hizo grandes cosas a través de Moisés. Sin embargo, él murió. Y es más, ahí se nos habla de caer. Y Moisés tropezó. En muchas ocasiones tropezó. Lo que nos muestra ese pasaje es lo vulnerables que somos y lo mucho que dependemos del Señor. Esa es nuestra fragilidad. Porque se habla ahí de muerte, pero también se habla de caída. Porque sabemos que en el huerto Adán y Eva cayeron y vino la muerte. Somos frágiles, dependemos del Señor. Usted y yo tenemos que aprender a depender del Señor. Cada día. Y por eso hay una advertencia que nos hace el apóstol Pablo en Efesios 6. Y nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Porque miremos lo que sucedió en el huerto. Mire, usted y yo tenemos que estar con la guardia arriba.
El enemigo está pendiente. El enemigo está ahí pendiente. Así como estuvo pendiente allá en el huerto, está pendiente hoy. ¿Para qué? Para hacernos caer. Entonces dice allí, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. E incluso si nosotros retrocedemos un poquito en el versículo 10, nos dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa es la base, ese es el fundamento. Porque se habla de la armadura, pero la base de todo está en Dios. En poner nuestra confianza en Dios. Si queremos permanecer de pie ante los ataques del maligno. Porque Él está ahí. Mira que se habla de acechanzas. Él está ahí esperando el momento de mayor vulnerabilidad. Él lo hizo con Jesús. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, el enemigo no atacó el primer día. Dice la palabra que después de haber ayunado 40 días, cuando sintió hambre, ahí atacó el enemigo. Ahí atacó el enemigo. Mire que allí se habla de acechanzas. ¿Qué es una acechanza? Engaño, artificio o trampa para hacer daño a alguien. Incluso en otras versiones esa palabra acechanza se traduce de la siguiente manera: insidias. En la Reina Valera 1960 dice acechanzas, pero otras versiones dicen insidias, engaños, estratagemas, artimañas, estrategias, ataques. No podemos desconocer que nuestro adversario es astuto. No podemos subestimar a nuestro adversario. Y por eso hoy más que nunca usted y yo debemos caminar con el Señor. Porque sin el Señor usted y yo somos presa fácil. La Biblia dice: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces, la victoria depende de que usted y yo caminemos con el Señor. Él es el que nos da la victoria. Y necesitamos usted y yo, hoy más que nunca, caminar con el Señor, porque en este tiempo el enemigo sigue utilizando la misma estrategia que utilizó en el huerto, y es difundir el error. Y es más peligroso cuando se mezcla la verdad con la mentira. Por eso se habla de nuestro adversario como alguien que se disfraza como ángel de luz. Muchas veces lo que es malo a simple vista, pues usted lo distingue, pero aquello que se mimetiza es más difícil. Eso fue lo que hizo la serpiente cuando comenzó a hablar con Eva. La comenzó a enredar. Y eso es lo que quiere hacer el enemigo hoy: enredarnos para hacernos caer, ponernos trampas. Por eso nosotros tenemos que estar pendientes y buscar la llenura del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos va a guiar hacia toda verdad. Y si hay algo que no es verdad, el Espíritu Santo inmediatamente nos va a avisar. Hoy más que nunca necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Mira, ¿qué le dijo la serpiente a la mujer? Mira lo que le dice la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto que les había prohibido comer, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mire qué osadía la de la serpiente, porque lo primero que dice allí es: Dios miente, porque Dios ya les había dicho: moriréis. Y allí llega la serpiente y dice: Dios miente. Es más, Dios es egoísta.
Dios es egoísta. Mire, Dios es egoísta. Cuando les había dado todo, todo, todo. Pero mire que el enemigo es astuto. Y luego tira el anzuelo con el señuelo. Y seréis como Dios. Y yo quiero que tenga eso presente. Y seréis como Dios. Ahorita decíamos que la paga del pecado es muerte. Eso es claro, pero el enemigo, ¿qué te dice? No, no va a pasar nada. No moriréis. No moriréis. Hay algo que debemos tener claro y Jesús lo dijo, y es que Él es el padre de la mentira. Y si es el padre de la mentira, todo lo que Él hable es falso, es mentira. Aunque a veces parezca verdad, es mentira. Entonces lo que hace es sembrar allí en el corazón de Eva la duda, la confusión. Por eso nosotros tenemos que ser tierra fértil para la semilla que envía Dios. Pero toda semilla que envíe el maligno la tenemos que desechar en el nombre de Jesús. Mira el señuelo, y seréis como Dios. Y es algo que sigue utilizando hoy en día. ¿Cómo? ¿A través de qué? El profeta Daniel hace mucho tiempo profetizó respecto a lo que estamos viviendo hoy. Y dice en Daniel 12:4 lo siguiente: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La Biblia de Jerusalén dice: muchos andarán errantes acá y allá y la iniquidad aumentará. En la mayoría de las versiones aparece la palabra ciencia, pero en esta versión se traduce como iniquidad. Entonces había una pregunta: ¿cuándo la ciencia se convierte en iniquidad? Mire, la ciencia se convierte en iniquidad cuando se pone en lugar de Dios. Porque precisamente ¿con qué tentó la serpiente a Eva? Con el fruto del árbol, de la ciencia del conocimiento, del bien y del mal. Y si usted mira las palabras de la serpiente, parafraseando, le dijo: ya no van a necesitar a Dios, porque ustedes van a tener el conocimiento. Ya no van a necesitar a Dios. Y eso está sucediendo hoy, porque la ciencia ha avanzado a tal punto que el hombre cree que ya no necesita de Dios y que es Él el que decide qué es bueno y qué es malo. ¿Por qué? Porque tiene ciencia, porque tiene conocimiento. Ahora, no estamos satanizando la ciencia, porque ya lo hemos dicho. La fe tiene unos principios que complementan los principios de la ciencia. Ciencia y fe se complementan. Salmo 19:1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hay un mundo natural y la ciencia que nos permite a nosotros entender ese mundo natural, pero la ciencia llega hasta un punto en donde ya no podía avanzar. Hay preguntas que la ciencia puede responder, hay otras que no. Y entonces ahí entra la fe.
Es que eso es lo que algunos no han podido entender. Son complementarias. La ciencia y la fe son complementarias, no enemigas. No enemigas, son complementarias. Mire, la ciencia le puede responder a usted muchas preguntas, pero por ejemplo, una pregunta que no le puede responder la ciencia: ¿por qué el universo llegó a existir? ¿Por qué? De ahí entra la fe. ¿Cuál es el significado, el propósito de nuestra vida? Eso no te lo va a decir la ciencia, eso te lo va a decir la fe. Ese significado se encuentra por medio de la fe. Por ejemplo, ¿qué sucede después de la muerte? La ciencia llega hasta un punto en que ya no puede seguir avanzando. Pero entonces para eso está la fe. ¿Por qué? Porque la ciencia fortalece el entendimiento de lo que se ve. Pero la fe fortalece el entendimiento de lo que no se ve. La ciencia y la fe se complementan. ¿Dónde está el problema? Cuando el hombre quiere hacer a un lado la fe y poner la ciencia en un pedestal, ahí se pierde el propósito. Ahí se pierde el propósito. Ahí la ciencia se convierte en iniquidad. Porque Dios incluso ha puesto unos límites, y cuando el hombre hace a Dios a un lado, entonces comienza a sobrepasar esos límites que Dios ha puesto. Miremos qué sucedió en el huerto. Dios puso unos límites. Ellos estaban allí en medio de la abundancia, en medio de la bendición, pero Dios puso unos límites. Dios puso unos límites muy claros. Pero lo que el enemigo hoy vende es una falsa libertad. Que el hombre crea que él puede llegar a ser como Dios. Y al sentir que es como Dios, lo cual es totalmente falso, nosotros no podemos llegar a eso, a decir soy como Dios. No, eso fue lo que quiso Satanás y por eso lo echaron. Eso es ser igualado. Como el Señor, nosotros lo cantamos. No hay nadie. No hay nadie como el Señor. Así es, mira, es que la ciencia lo que debe hacer es producir en el hombre una admiración tal que alabe y glorifique al Señor. Eso es lo que debe producir la ciencia. Incluso ahorita leíamos acerca de los cielos, del firmamento. Y cuando usted ve la grandeza de Dios allí en la creación, entonces alaba a Dios. Ahí está la ciencia y la fe. La ciencia y la fe. Mira, hay un libro muy interesante que se llama ¿Cómo habla Dios? Y es interesante porque el que escribió ese libro fue este señor. Él fue quien dirigió el proyecto del genoma humano. Yo no sé si usted se acuerda del proyecto del genoma humano. Fue un proyecto muy, muy ambicioso, porque básicamente ahí se definió todo lo que es el genoma, la secuencia del ADN. Ese fue un proyecto bien ambicioso. Y lo tremendo es que en ese libro, el autor, Francis Collins, él habla de cómo él era ateo, pero la ciencia lo llevó a él a creer en Dios, a convertirse al evangelio. Porque al él ir al laboratorio y descubrir todo lo que se descubrió, decía, es increíble, es un diseño perfecto, es un diseño inteligente. Pero mire que la ciencia lo llevó a la fe. La ciencia lo llevó a la fe. Mire, incluso él hablando del ADN, mira la complejidad de lo que es el ADN. Porque es una cosa bien compleja, pero tratando como de que uno lo pueda masticar. Él escribe lo siguiente, se lo va a leer, dice:
Yo ya se lo he leído alguna vez, creo, pero le voy a leer otras cositas interesantes que él dice. ¿Y qué me llamó la atención de ese libro? Que él describe cómo la ciencia lo llevó a la fe. Es que la ciencia, cuando usted empieza a descubrir en la naturaleza todos esos patrones, todas esas cosas hermosas o sea, que le muestran el sello de Dios, usted definitivamente termina dándole la gloria al creador de todas las cosas. Es que mire, para ser ateo se necesita más fe. Para ser ateo se necesita más fe. Porque a veces se cree que la fe del cristiano es irracional. No, la fe del ateo es irracional. La fe del cristiano es racional. Usted no me puede decir a mí que todo surgió de la nada. Todo no puede haber surgido de la nada. O sea, eso no tiene sentido. Empecemos por ahí. Y hay muchas otras cosas, pues. Pero él le escribe, hablando del genoma humano, dice: el genoma humano consiste en todo el ADN de nuestra especie, el código hereditario de la vida. Y entonces, como para que nosotros dimensionemos la complejidad de eso, dice él, este texto recién revelado tenía una longitud de 3,000 millones de letras y estaba escrito en un extraño y criptográfico código de 4 letras. Mire, a uno le dicen 3,000 millones de letras y de pronto uno dice, bueno, sí, eso suena grande, pero ¿qué? Entonces él sigue escribiendo: tal es la sorprendente complejidad de la información contenida dentro de cada célula del cuerpo humano, que la lectura, mire, para que dimensionemos, mire, que la lectura de ese código a una velocidad de 1 letra por segundo llevaría 31 años aún leyendo de día y de noche. O sea, si usted se pusiera a leer ese código sin parar, se demoraría 31 años. O sea, mire, eso no puede ser fruto de un accidente tras otro accidente y así, no. Mire, incluso, sigamos leyendo, para que entendamos mejor. Dice, si se imprimieran todas estas letras a tamaño normal, en papel de carta normal, y se encuadernara todo, resultaría en una torre de la altura del monumento a Washington. Yo fui y busqué el monumento a Washington y eso es una cosa gigantesca. Entonces busqué cuál es la altura del monumento a Washington para que más o menos dimensionemos: 170 metros. O sea, si cogen todo ese código y lo imprimen y lo encuadernan, sería un libro, por decirlo así, de 170 metros de altura, más o menos un edificio de 52 pisos, más o menos. O sea, mire qué tremendo. No, y él describe en ese libro que solo para estudiar un gen era un ejército de científicos durante un montón de tiempo, solo para estudiar un gen. Una pequeña información contenida ahí dentro de todo el genoma. O sea, eso es increíble. Y a él mismo dice que eso fue lo que lo llevó a él a convertirse al Señor. Cuando comenzó en el laboratorio a descubrir todas estas cosas. Porque es que mire, el genoma humano lo que muestra es todas las instrucciones para hacer un ser humano. O sea, es el código con el que Dios creó la vida. Incluso le voy a compartir algunas frases que me parecieron bien bonitas, que dejó él allí plasmadas en ese libro. Por ejemplo, mire, dice él: como creyente yo veo el ADN, la información de todas las cosas vivas, como el lenguaje de Dios, y la elegancia y la complejidad de nuestros propios cuerpos y el resto de la naturaleza como una reflexión sobre el plan de Dios. Lo que decíamos ahora.
O sea, ¿a qué me lleva a ver todo esto? ¿A qué me lleva? A mirar a Dios. A darme cuenta de la grandeza de Dios. Mire, dice también él, el Dios de la Biblia es también el Dios del genoma. Se le puede adorar en un templo o en un laboratorio. Su creación es majestuosa, impresionante, compleja y hermosa. Dice también esto, de lo que hablamos ahorita. Es tiempo de llamar una tregua en la guerra entre la ciencia y el espíritu. Dios no amenaza la ciencia, la mejora. Dios no es amenazado por la ciencia, Él la hizo posible. ¿Sabes que Dios nos dio la ciencia precisamente para que entendamos su creación, cómo funciona todo? Escribió también, la ciencia y Dios no son enemigos. Dios puede ser hallado en el laboratorio. La ciencia no es nada más que la humanidad tratando de entender la grandeza del diseño de Dios. Y otra, yo creo que Dios tenía la intención, al darnos la inteligencia, de darnos la oportunidad de investigar y apreciar las maravillas de su creación. Entonces, a lo que nos debe llevar la ciencia, no es a inflarnos, no es a hincharnos, es a darle la gloria a Dios. Es a darle la gloria a Dios. Y digamos que, no es que esté diciendo que porque este hombre dice que Dios es real y que él lo encontró de esa manera, entonces eso le dé más peso a la existencia de Dios. Porque crea o no crea el que sea, Dios es real. Dios existe, pero lo que me llamó la atención es que este hombre por medio de la ciencia llegó a la fe. Pero ¿qué está sucediendo hoy en otros? Que la ciencia hace que se hinchen, que se vuelvan orgullosos y que quieran hacer a Dios a un lado. Entonces ahí viene otra vez Génesis 3:5. Porque lo que está haciendo Satanás es tratar de tomar la mente con esta idea. Con esta idea. Y ahorita me va a entender por qué. Y seréis como Dios. Mire, y seréis como Dios. ¿Quién puede hacer las cosas que Dios hace? ¿Quién puede hacer las cosas que Dios hace? Es que ahí vemos lo satánico de ese pensamiento. Cuando en Isaías capítulo 14 se nos muestra la caída de Luzbel, ¿qué dijo él? Y seré semejante al Altísimo y seréis como Dios. O sea, él quiso tomar esa idea y meterla. No, y quiso no, y quiere hacerlo hoy. Lo hizo en el huerto y lo quiere hacer hoy. Nosotros debemos tener muy claro algo, y es que somos frágiles. Dependemos de Dios. Dependemos de Dios. Hoy estamos aquí y mañana solo Dios lo sabe. Tropezamos. Somos frágiles. ¿Por qué el Señor se llevó a Enoc? Porque Enoc caminó con Él. No fue porque Enoc en sus propias fuerzas llegó a un nivel tal que el Señor se lo tuvo que llevar. No, fue porque Dios estuvo ahí trabajando en la vida de Enoc. Porque él en ese caminar con Dios aprendió a depender de Él. Mira esta idea, y seréis como Dios, está siendo sembrada en la actualidad mediante algo, y ahí sí entramos al punto central, conocido como el transhumanismo. Y esto suena a ciencia ficción. ¿Sabe por qué suena a ciencia ficción? Porque lo venimos viendo durante muchos años en las películas, en las series. Eso se llama la ventana de Overton, que usted sabe que primero lo que se busca es trabajar la mente,
adoctrinar. Primero se prepara el terreno. Se prepara el terreno. Usted sabe que el que va a sembrar primero tiene que preparar el terreno. Y esto parece muy ciencia ficción, pero mire, no es tan ciencia ficción. No es tan ciencia ficción. Hoy en día están sucediendo muchas cosas que nos muestran que esto, que antes era ciencia ficción, ahora cada día se vuelve más real. Porque es que mire, yo le decía a mi esposa en estos días, si años atrás a usted le hubieran hablado de lo que hoy se puede hacer con un celular, ¿usted qué hubiera dicho? Nah. Si acaso llamar, de pronto. Pero todo lo que podemos hacer hoy por medio de un celular, usted no lo hubiera creído. La ciencia ha aumentado. Entonces, cuando hablamos del transhumanismo, hablamos de un movimiento cultural, intelectual y político que tiene alcance global. Esto está muy ligado a la Agenda 2030, al nuevo orden mundial. Y lo que busca el transhumanismo, mire, es, en pocas palabras, que nosotros como seres humanos superemos nuestras limitaciones naturales y nos deshagamos de Dios. Igualito que en el huerto. Y seréis como Dios. Ya no vas a necesitar de Dios. Igualito que en el huerto. Y cuando hablamos de transhumanismo no estamos hablando solo de tecnología, no. Incluso los que han estudiado esto dicen que es un híbrido entre religión, filosofía, ciencia y tecnología. Es que lo primero es tomar la mente. Incluso escuchaba a alguien decir que cuando usted mira quienes dirigen todas estas empresas que están en Silicon Valley, que ejemplo Facebook, ahora Meta, Google, bueno, todas esas que están en Silicon Valley, tienen sus ideólogos. O sea, tienen gente que sabe programar, que sabe hacer, pero también gente pensando. Porque lo primero es tomar la mente. Lo primero es tomar la mente. Satanás es bien astuto. Incluso hemos dicho, ¿cuánto tiempo nos estuvo analizando Satanás de pronto a Eva antes de entrar a abordarla? Y mirando. Incluso al mismo Jesús. Mire, al día número 40 entró a tentar al Señor, pero yo creo que durante los 39 días estuvo ahí, analizando. ¿Por qué? Porque lo primero que busca el enemigo es tomar la mente, porque si toma la mente, lo otro es como cuchillo caliente en mantequilla. Y lo que busca el transhumanismo es mejorar la naturaleza y experiencia vital del ser humano, aplicando la tecnología. Cosas como, yo sé que a usted le suenan estas cosas, inteligencia artificial, biotecnología, nanotecnología, robótica. Y entonces ahí viene otra cosa. Mira lo tremendo de esto. El tema es muy sustancioso, hay mucha tela que cortar. Incluso si usted se interesa por el tema, hay un libro que se llama Neoentes, que habla de todo y usted lee unas cosas ahí que usted dice, ay Dios mío bendito. Cosas que usted dice, Dios mío, pues esto lo había visto yo en películas. Mire, incluso quieren llevar la reproducción humana ya a los laboratorios. Por eso están atacando la familia, para poder llegar a decir en algún momento, no es que no se necesita familia, no se necesita un hombre y una mujer, no, en un laboratorio. Mire, esto está tremendo, el Señor ya viene. Y esas mejoras, perdón, y esas mejoras incluyen la erradicación, oiga pues, la erradicación del envejecimiento. Si usted no envejece, usted no muere, no moriréis.
No moriréis. No moriréis. ¿Le suena? Incluye el potenciamiento de las capacidades intelectuales, físicas, psicológicas y morales, entre comillas, del ser humano, superando las limitaciones impuestas por la naturaleza. Pero en este caso no estamos hablando de la naturaleza, estamos hablando de Dios. Lo que pasa es que ahora habla mucho de la naturaleza, del universo. No, Dios. Dios. Dios nos limitó. Es que mira lo tremendo. La serpiente allí tentando a Eva, ¿qué le estaba queriendo decir? Dios los tiene limitados. Dios los tiene limitados. Y eso es lo que está queriendo el hombre hoy hacer. Estamos limitados, tenemos que romper los límites. Entonces, ¿qué buscan? Básicamente, 3 cosas, miren. Super longevidad, o sea, no moriréis. Super inteligencia y super bienestar, entre comillas. ¿Por qué? Porque lo que busca el transhumanismo es la creación de un super hombre, de un Dios, por decirlo así, usando la ciencia y la tecnología. Entonces, lo primero, super longevidad. Si se detiene o se revierte el envejecimiento, que es un proceso natural a causa del pecado. Es que mire lo que buscan estos tipos, porque es que usted ve las caras de estos tipos, caras visibles, o sea, tienen nombres, apellidos, pero ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién está detrás? ¿Quién inspira todo esto? Es que esto conecta al huerto, a la serpiente. Oiga, ellos creen, los transhumanistas creen que el hombre ni pidió ni merece la muerte. Claro que la pidió porque desobedeció y por eso la merece. Esa es la paga del pecado. Y la única manera de vivir para siempre es como arrepintiéndonos de nuestros pecados, acercándonos a Dios. Pero estos no, estos quieren por sus propios medios super longevidad. Ilusos porque la Biblia deja bien claro que la vida eterna solo se obtiene a través de Jesucristo. Incluso hay una empresa, en ese libro de Neoentes hablan de una empresa ya constituida y ya tiene gente congelada. Y ya tiene clientes que han pagado para que cuando mueran los congelen, para que luego los resuciten. La Biblia dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso dice la Biblia. O sea, mire, el hombre mismo tratando de establecer su propio reino, su propio Edén. Porque mire, hablan de superinteligencia. Oiga, superinteligencia. Y existen 2 vías según ellos. La aplicación de biotecnología, o sea, manipulación genética, o fusionando el cerebro humano con tecnología. No sé si les suena esa propuesta de Elon Musk para poner un chip en el cerebro, ese tipo de cosas. Mire qué tremendo. El mismo hombre buscando establecer su propio huerto. Pero esta sabiduría, esta inteligencia entre comillas, mire, cuando el hombre llega a rebelarse en contra de Dios, esto no viene de Dios. Esto es, como dice la palabra, animal, terrenal y diabólico. Eso no viene de Dios. Y hablan de un super bienestar. Porque ellos dicen, ¿de qué le sirve al hombre ser súper longevo, súper inteligente, si no tiene calidad de vida? Pero ese súper bienestar busca promover el máximo placer. Entonces ahí lo bueno y lo malo se define por el placer que me produzca. Si me produce placer, es bueno.
Mira lo tremendo. Súper longevidad, súper inteligencia, súper bienestar. Y uno de los abanderados de este cuento es este señor. Este señor es judío. Y tiene 3 libros que, mejor dicho, mire, Bill Gates los recomienda. Toda esta gente, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, lean esos libros. ¿Por qué? Porque es que este tipo es conocido básicamente como el ideólogo de esta cosa del transhumanismo. Tiene 3 libros, uno se llama, mire, De animales a dioses, ¿sí ve? De animales a dioses. El otro se llama Homo Deus. Homo Deus, o sea, un hombre Dios. Y el otro se llama 21 lecciones para el siglo XXI. No, este está vivo. Y el otro que vimos ahorita también está vivo. Este está vivo. Y lo tremendo es que él dice, no, pero es que tremendo porque esos 3 libros se los venden a usted como la panacea. La panacea. Y el tipo lo que hace es que ahí es donde tenemos que entender. Lo primero que buscan es tomar la mente. Por eso le decía ahora, muchas de estas empresas tienen en los altos cargos teólogos. O sea, si analizan a la gente, cómo piensa la gente, cómo manipular las masas. Y entonces ahí viene el código. Ahí viene el código. Pero primero, si analizan la mente, es que así actúa Satanás. Así actúa Satanás. Es bien astuto. Y este señor dice que el progreso humano, o sea, que si el hombre quiere progresar, pasar a otra etapa, pues entonces eso tiene que incluir la anulación del ser humano. O sea, tenemos que evolucionar, el hombre evolucionando por sus propios medios. Y este señor, aparte de ser del colectivo El Arco Iris, este señor es anticristiano. Este señor es anticristiano, entonces él pone por el piso todo lo que sea de Dios, lo pone por el piso, y para él está en primer lugar la inteligencia y el conocimiento, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo no sé si algún día ellos hubieran podido comer de ese fruto, porque Dios los estaba probando allí, estaba probando su obediencia. Y a lo mejor Dios quería que ellos progresivamente fueran conociendo, porque Dios sabe dónde pone límites. Pero mire, esta gente quiere hacer unas cosas, pero no le digo que quieren llevar la reproducción humana a laboratorios. Y mire, y no solo quieren manipular genéticamente, digamos, una persona viene con una enfermedad, intervienen y la persona, digamos, que es sana. No, ya quieren entrar a cambiarle los ojos, el pelo, la estatura, pues unas cosas que ya, ¿qué están buscando con eso? ¿Qué están buscando con eso? Y entonces él dice que con el potencial de la inteligencia artificial, de la biotecnología, de la robótica, vamos a poder pasar de ser hombres a ser hombres dioses. Y que entonces, llegando a ese nivel, ¿para qué necesitamos a Dios? Si ya somos dioses. Miren lo tremendo. Génesis 3. Génesis 3. Y eso lo estamos viendo hoy. Es que mire, impresiona. Incluso ahorita más tarde yo le comparto a los grupos una charla que dura como 2 horas, pero mire, no tiene desperdicio. Hablan de todo esto. De todo esto. Es que yo se lo digo y usted lo ve mucho, no, Terminator. No, hermano, está sucediendo. Está sucediendo. En serio. Mire lo de la inteligencia artificial. Eso está avanzando a pasos agigantados. Tenemos que estar pendientes de lo que está
sucediendo, porque miremos, o sea, la misma estrategia, lo mismo que el hombre llegue a ser como Dios. Ese es el engaño, esa es la serpiente, esa es la serpiente, y está sucediendo hoy. Ahora, este señor es uno, porque hay un montón de gente que está empujando, incluso estos conocidos como los metacapitalistas, que son ni siquiera millonarios, son billonarios, son los que están poniendo el dinero para impulsar esto. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Por eso la Biblia nos llama a usted a mí a veces a detenernos y mirar hacia atrás. Y lo tremendo es que usted y yo podemos mirar lo que está sucediendo hoy bajo la óptica de la palabra de Dios, ponernos los lentes de la palabra de Dios y entender a través de la palabra de Dios qué es lo que está sucediendo hoy. Porque para mucha gente que no conoce la palabra de Dios son simples acontecimientos, pero no son simples acontecimientos. No son simples acontecimientos. Miremos que incluso en segunda a los Corintios 11:3 dice el apóstol Pablo: pero temo que como la serpiente con su astucia, es que lo que le decía, no subestimemos a nuestro adversario. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Mira, esto no es de que, ay no, es que yo tengo una maestría y un doctorado y a mí no me van a engañar. Mira, hay muchos metidos en esto con maestrías, doctorados y mucho más, y postdoctorados. Esto no es porque usted estudió en la universidad. Esto es porque el Espíritu Santo te va a dar la sabiduría para saber discernir. Esto no es por la inteligencia humana. No es por la inteligencia humana. Por eso, mira, algo en lo que se ha hecho énfasis durante este año es llenura del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo. Y no solo cuando lleguemos al 31 de diciembre, ahí se acaba, no. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Usted y yo. Y ministrarle eso a nuestros hijos. Que busquen ser llenos del Espíritu Santo, para que no los engañen, para que no los desvíen. Porque mire, dice que con su astucia engañó a Eva. Dice allí: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque en el versículo 1 de Génesis 3 dice claramente que la serpiente era astuta. Y con esa astucia abordó a la mujer. Y con esa astucia le dijo: ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Mire cómo comienza ese diálogo. Pero ahí estaba el veneno. Mire, unos dicen incluso, yo una vez leía que probablemente la serpiente, pues es un punto de vista, pero el diablo es bien astuto. Que probablemente la serpiente le estaba sacando la información a Eva de cuál era el árbol. Probablemente, no se sabe. Pero lo que sí sabemos es que la estaba enredando. O sea, es como si la serpiente dijera: ¿cuál es el árbol? Ay, con que Dios les ha dicho que de ninguno. No, de ese. Decía alguien, pues se vale pensar. Pero en resumen, lo que vemos allí es la astucia de la serpiente para entrar y engañar, y envolver y hacer caer. Incluso cuando nosotros vamos al Apocalipsis, el apóstol Juan nos deja ver que el falso profeta, que es identificado allí como la segunda bestia, usa su poder para engañar a los moradores de la tierra. Y describe al falso profeta y habla, por ejemplo, que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón. Por eso le decía ahora, eso es lo más peligroso, lo que es mezclado. Porque mire que hoy
Muchas veces se muestra la ciencia como algo que nos permite avanzar, pero ¿avanzar hacia qué? Porque miremos lo que nos decía o lo que leíamos de Francis Collins. Él decía, la ciencia me llevó a adorar a Dios, a conocer a Dios, a maravillarme de Dios, pero cuando la ciencia me lleva a rebelarme en contra de Dios, porque es que el diseño, mire lo que le decía ahora, el diseño de Dios es la familia, un hombre, una mujer, y viene la descendencia, no un laboratorio, porque es que eso es lo que están buscando hacer. Mire, esto, yo no sé cuántos se vieron Matrix. Uno veía eso y decía, uy, qué fantasioso, qué fantasioso. Por eso le decía, no todas las películas son películas, nos están preparando la mente. Por eso usted y yo, mire, la palabra de Dios, porque usted y yo tenemos que tener la mente de Cristo, la mente de Cristo. Entonces no nos olvidemos de lo frágiles que somos, porque esto ha avanzado porque el hombre se ha creído Dios y ha creído que a Dios lo puede hacer a un lado y ha creído que Él es autoridad para definir lo bueno y lo malo y va rumbo al precipicio. Pero usted y yo reconozcamos lo frágiles que somos, lo frágiles que somos. Y por eso ahorita leíamos, y es el título del tema de hoy, como hombres moriréis. Somos frágiles, dependemos de Dios, vivimos el tiempo que Dios diga y nos vamos cuando Dios lo diga y nuestro corazón palpitará hasta el momento en que Dios lo decida. Y si usted hoy se acuesta y mañana amanece, fue por la voluntad de decir, ay, es que yo soy muy saludable. Mire, usted puede ser muy saludable, pero si Dios decidió que hasta ese día. ¿Qué nos sostiene? La misericordia de Dios. Y mientras el mundo se encumbra, porque eso fue lo que le pasó a Satanás, se encumbró y usted y yo, humillémonos y reconozcamos que dependemos del Señor hasta para respirar. Amén. Vamos a orar. Ahorita les mando el video esto fue un brochazo, pero para que se quede con la boca abierta de todas las cosas que están sucediendo relacionadas con esto. En serio que sí. Ahorita se los envío. Es largo, pero mire, es bien interesante. Es bien interesante. Es que incluso, como dice la palabra del Señor, al ver el cielo, obra de tus dedos, la luna, las estrellas, digo que es el hombre. Es que hacia eso debemos ir usted y yo. Y lo que decía este señor, a Dios se le adora en el templo, pero también en el laboratorio. Amén. Como quien dice, cada vez que estudio y que descubro algo, me doy cuenta de la grandeza de Dios. Señor, te damos gracias. Te damos gracias en esta hora por tu palabra. Ciertamente estamos viviendo tiempos finales, pero también tiempos peligrosos. Sí, Señor. Señor, ayúdanos. Son tan peligrosos estos tiempos. Por eso hoy más que nunca necesitamos depender de ti. Guíanos, Señor. Hay tantas cosas que ignoramos, Señor, pero tú lo sabes todo. Es más, Señor, entre más conocemos, nos damos cuenta, Señor, que menos sabemos. Pero tú lo sabes todo, tú lo conoces todo, porque
tú lo hiciste todo, Señor. De ti proceden la ciencia, la sabiduría, el conocimiento. Oh Señor, en este tiempo guárdanos, guarda nuestras mentes, guarda nuestros corazones, guarda nuestra descendencia, Señor. Enséñanos, Señor, a ser cada día más humildes, más dependientes de ti. Enséñanos, Señor, a buscar cada día ser más llenos de ti, y así no seremos engañados. Así, Señor, nada nos va a deslumbrar, Señor. Oh, sí, Señor. Nada nos va a deslumbrar, por bueno que parezca. Nada nos va a deslumbrar, Señor. Señor, llévanos de tu mano. Dile: Señor, llévame de tu mano y enséñame cada día a reconocer mi fragilidad. Soy frágil, Señor. Dependo de ti. Dependo de ti, Señor. Mañana, tarde y noche dependo de ti, Señor. Soy frágil, soy débil. Dile: Señor, te necesito. Te necesito. Yo declaro que mi corazón es tierra fértil para tu semilla, pero tierra estéril para la semilla que el maligno quiera sembrar. Señor, guarda mi mente, guarda mi corazón y enséñame a caminar en obediencia cada día, buscando hacer tu voluntad. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Rey. Gracias. Dale gracias al Señor. Gracias en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Nuevamente. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven. Vamos nuevamente a decirlo. Me rindo a tus pies, me arrepiento. Estamos en un tiempo en el
cual debemos Señor, depender del Espíritu Santo, porque es por su Espíritu todo lo puedo. es que nosotros vamos a poder mirar las cosas que estamos viviendo, y por el Espíritu vamos a discernir qué es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Hablábamos lo que no entendíamos, pero estamos en un tiempo que por el Espíritu vamos a ver al Señor cara a cara, en nuestro sueño, en nuestro pensamiento, en todo nuestro caminar. Sí, Señor. Que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré